Bonjour, bonjour, j'attends un petit peu. On va commencer. Aujourd'hui, on va voir les pronoms COD et COI. Vamos a ver los pronombres complementos directos y indirectos. Ya hice videos en mi TikTok sobre eso, pero con un live, con muchos ejemplos y con explicación un poquito más largas, creo que será útil. Ok, alors, qu'est-ce que c'est qu'un pronom COD? Pues un pronom siempre remplaza algo, ¿ok? Remplace, c'est substituer à un COD qui est un complément objet direct. Alors, ¿qué es un complemento objeto directo? Un COD est un complément, es un complemento qui répond aux questions qui ou quoi. Je vais donner des exemples. Voy a dar ejemplos. Si je dis je connais le professeur de français. Pues, le professeur de français es un COD. ¿Por qué es un COD? Porque contesta a la pregunta qui. ¿Ok? Je connais le professeur de français. Pero también puede contestar a la pregunta quoi. Por ejemplo, je mange la pizza. Todo simplemente. Este es otro COD. Es un COD porque contesta a la pregunta ¿qué? Son directos porque no hay preposiciones. No es como en español, conozco al profesor. ¿Ok? No hay artículos, no hay a ni nada. Hay el verbo, directamente el artículo, y así son directos. ¿Ok? Voy a ver si tengo algunos alumnos. Sí, tengo algunos. Muy bien, bonjour a tous. Hola, Marie. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por qué usamos pronombres. Pues para no repetir, por ejemplo, si yo digo, ¿tu connais le professeur? ¿Tu connais le professeur de français? Ok, aquí es el COD. Pues que alguien va a contestar, oui, je connais le professeur de français. No vamos a repetir. Oui, je le connais. Y vamos a ver, ok, obviamente la tabla de los pronombres. Pero este reemplaza obviamente este, que es un COD. Es por eso que se llama pronombre COD. Ejemplo con este. Tu manges la pizza? Tu comes la pizza, ok? Oui, je la mange. Et voilà à quoi ça sert, à qué sirve los pronombres. Para no hacer répétition. Ok, le remplace le professeur de français, la remplace la pizza. Alors, antes de ver otro ejemplo, vamos a ver la tabla de los pronombres COD. Donc, pronom COD, como es. Primera persona, me o M apóstrofe. Segunda persona, te o T apóstrofe. Primera del plural, nous. Segunda del plural, vous. Y finalmente, este, pues son fácil porque este no hay transformación. Este se usa directamente.
por ejemplo, tu m'invites. Obviamente nunca vamos a decir tu invites-moi. Non, ok, este se usa directamente. Elle te connaît. No se dice elle connaît toi. Elle te connaît. Es directamente la frase. Entonces normalmente los alumnos no tienen problemas con este. Lo más importante es la tercera del singular y la tercera del pluriel. Tercera del singular, tenemos le masculino, la femenino, entonces aquí la femenino, aquí le masculino. Y cuando hay vocal, L apóstrofe, que sea masculino o femenino. Y cuando es pluriel, más fácil, le, todo simplemente. Entonces, en español, ¿cómo será esto? Este será lo conozco, la como, y aquí le será los, las. Aquí es la tabla, ¿ok? Lo debo tomar una foto y poner en pantalla. Vamos a hacer ejemplos. ¿Vous allez bien? ¿Cómo van todos? Voilà. Impresión pantalla porque voy a probar eso. Super, muy bien. Qué bueno que todos van bien. Ok, super, bien, bien, bien. Parfait. Très, très, très bien. Très bien. Génial. Moi aussi, ça va bien. Alors, vamos a usar esta tabla. De nada, de rien. Voy a borrar, ¿ok? Voy a intentar de no hacer caer la pizza ahora. Voy a llevar eso arriba y vamos a usar la tabla, pero en este y este, el más importante. Voy a dar un plus y después hacemos un pequeño ejercicio. Alors voy a usar le, la, el apóstrofe por el momento. Mira, tu connais Daniel? Tu... Hop. On va contester. Oui. Je... Hop. Tu... invites Diego? Oui. Je... invite. Et tu achètes cette robe? Non, je ne achète pas. Ok, y después tu regardes cette série? Oui, je, tac. Allez, este vamos a hacer juntos. Para ver los ejemplos. Después plural y después un ejercicio. Alors, tu connais Daniel. ¿Conoces a Daniel? La problema es que ponen una preposición en español. En francés no. Es por eso es directo, no hay preposición. Es directo COD. Ok. Daniel obviamente es hombre, entonces vamos a ver, a poner el masculino. Oui, je le connais. ¿Tu connais Daniel? Oui, je le connais. Tu invites Diego, invitas a Diego, otra vez en español es diferente, aquí no hay preposición en francés. Y mira la vocal, obviamente Diego es masculino,
tenemos que poner le, pero aquí el verbo hay vocal. Alors vamos a poner elle apostrophe. Oui, je l'invite. Tu achètes cette robe. Compras este vestido. Este vestido masculino en español, pero cette robe es femenino en francés, pero no importa porque el verbo hay vocal. Entonces no vamos a poner la, vamos a poner L apóstrofe otra vez. Entonces el apóstrofe puede ser masculino o puede ser femenino. Tu achètes cette robe. Non, je ne l'achète pas. Mira la posición en negación. La palabra ne, el pronombre COD, el verbo y pas después del verbo. Je ne l'achète pas. Tu regardes cette série, estás viendo esta série, ok? Netflix, por ejemplo, es femenino. Oui, je la regarde. ¿Ok? ¿Es más claro con estos ejemplos? Vale, vamos a poner solo los pronombres, importante. Je le connais, je l'invite, je ne l'achète pas, je la regarde. ¿Todo bien? Ouais, très très bien, parfait. Alors, voy a poner un ejemplo pluriel y hacemos un ejercicio. Pluriel, que sea masculino o femenino, hein? Tu lis ces magazines, revistas. Non, je ne... El verbo leer. Y aquí, entonces, como he dicho, que sea masculino o femenino, es pluriel. Je ne les lis pas. ¿Ok? Je ne les lis pas. Alors, vamos a hacer un ejercicio COD y después voy a decir algo, un caso particular sobre los pronombres COD. Alors, pequeño ejercicio. Ya tienen eso, ¿eh? También impresión en pantalla si quieren. Alors, voy a hacer preguntas así y debo tiempo para que contestan usando los pronombres. Ok, tu payes l'addition, pagas la cuenta. Respuesta oui, usando pronombre. Lo debo hacer. Vous connaissez le maire? Usted conoce el alcalde, le maire alcalde, ¿ok? Tu vois les deux garçons là-bas, ves a los dos niños allá? Oui, je, ok. Y última. Vous invitez Paola? Non, pobrecita. Je. Ok, a ver quién quiere poner sus respuestas como comentarios.
Alors, Alexis, no tienes que usar passé composé. Porque aquí je la payé. ¿Por qué elle est apostrofée? Aquí se parece como ajá, ajá, la, ajá, muy bien. No con apóstrofe. Oui, je la paye. Y cuidado, hay que conjugar el verbo con la primera persona, entonces sin la S. Y obviamente no hay vocal, entonces no hay el apóstrofe. Très très bien. Muy bien. Alors, vous connaissez le maire? Non. ¿Por qué me? El alcalde es alguien afuera de la conversación, no es me. El alcalde es... ¿Usted conoce al alcalde? No, no lo conozco, ¿ok? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Tu vois les deux garçons là-bas. Ok. ¿Ves a los dos niños allá? Así es, très très bien. Cristóbal, très très bien. Alors, los niños. ¿Qué van a poner? ¿Qué van a poner sobre los niños? Tu vois les deux garçons là-bas, los dos niños. Oui, très bien Alexis. Oui, je les vois. Très très bien. Parfait. Oui, je les vois là-bas, ou je les vois sin decir là-bas. Ou non, je ne les vois pas si contesta con negación. Très 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 bien. Muy bien. Perfecto. Et vous invitez Paola? Vous invitez Paola qui va dire non. Je ne l'invite pas. Très 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 bien. Bravo. Je ne l'invite pas. Parfait. Excellent. Bravo, bravo, bravo. Tu payes l'addition? Oui, je la paye. Vous connaissez le maire? Non, je ne le connais pas. Tu vois les deux garçons là-bas? Oui, je les vois. Vous invitez Paola? Non, je ne l'invite pas. Muy bien, ahorita que saben bien elegir los pronombres directos, voy a hablar de dos cosas antes de pasar a los indirectos. Voy a hablar del lugar del pronombre, más o menos ya han visto dónde se pone, y voy a hablar de un caso particular. Alors, place du pronom, lugar del pronombre. Como han visto en los ejemplos, c'est avant le verbe, antes del verbo. Ok? Je l'invite. Ok, este es el verbo y este es el pronombre, es justo antes. ¿Qué pasa? Cuidado cuando hay un verbo conjugado y un infinitivo. Casos de verbo conjugué, conjugado, plus infinitif. ¿Qué pasa con este caso? Par ejemplo, un futuro próximo. Je vais inviter Diego. O je peux voir les garçons. Ok? Voy a invitar a Diego. Puedo ver los niños. ¿Qué pasa aquí? No se pone antes de todo, se pone entre los dos. Mira, je vais l'inviter. Está aquí entre el verbo conjugado y el infinitivo. Et je peux les voir. Es un poquito como en español cuando haces
un pronombre directo con un verbo como el futuro próximo. Voy a invitarlos. En español se pone después, no se dice los voy a invitar. Pues, quizá usted dice eso, pero voy a invitarlos. Se dice también. Entonces, cuidado el lugar cuando hay un verbo conjugado y un infinitivo. Y lo que quiere decir también, cuidado, verbos de goût, verbos de gustos, por ejemplo, aimer, adorer, détester, plus nourriture o activité, ¿qué pasa? Ben, on n'utilise pas de pronom COD. No se usa un pronombre COD con este. Voy a dar un ejemplo. Si yo digo, tu aimes le chocolat, pues tenemos el verbo de gusto y tenemos la comida. ¿Tu aimes le chocolat? Normalmente tendré que decir je l'aime. Le chocolat, ok, es masculino, pero aquí hay vocal. Oui, je l'aime. Pero va a contestar lo amo, lo gusto, sí, lo amo. No. ¿Qué van a decir? No se dice entonces. Cuidado, cuidado, cuidado. Oui, je l'aime. Este no se dice. Se dice oui, j'aime ça. Me gusta eso. Ok, cuando es comida, o por ejemplo, tu détestes le foot. Non, j'adore ça. Pero no vamos a decir je l'adore, lo adoro el fútbol. No, adoro eso. ¿Ok? Con verbos de gustos y con actividades y comida. ¿Está bien? ¿Todavía están ahí? ¿Han entendido eso? Es el caso de decir ça significa eso en español. Super, parfait, très très bien. Merci beaucoup. Gracias por su respuesta. Muy bien. Alors, esta es la primera parte, los COD. Los COD, ¿se acuerdan que es como lo, la en español, los, las en español? Vamos a ver los COI, que son como les en español. Voy a explicar eso. La primera parte, COD, se acabó. Y vamos a ver les pronoms COI. Otra vez, hice un video TikTok sobre los COI, pero aquí con explicación directa y con ejemplos. Alors, les pronoms COI, ya saben que pronom es para sustituir algo, y COI, este es complément, objet indirect. Al contrario de directo, obviamente, significa que hay una preposición. Vamos a ver cuál preposición. Un COI répond à la question ¿a qui? Y nada más aquí significa que es solo para las personas. No hay a quoi. Para a quoi en francés será otro pronombre. Será el pronombre y. Pero aquí solo es para un CO. Ejemplo. Je parle à ma sœur. J'écris à mes parents. Je téléphone
au directeur. Siempre a la preposición a. Alors, van a decir, pues o no es a. Sí, o es a le, ¿eh? A le que no se dice. Entonces, es la preposición a. Entonces, este son COI. Je parle à ma sœur, j'écris à mes parents, je téléphone au directeur. Y no es en español lo hablo, no es le hablo. Les escribo. Le telefono. La tabla, entonces, de los COI van a ver que es muy parecido a los pronombres COD. Tenemos este que es igual, este es igual, este es igual, este es igual. Y otra vez, lo más importante para ustedes es de usar la tercera persona del singular o del plural. Y aquí es lui, que es le en español. Leur, que es les en español. Lui, leur. Entonces, je parle à ma sœur, je lui parle, porque no hay diferencia masculino-femenino. Es lui, que sea femenino o que sea masculino. J'écris à mes parents, mes parents es pluriel, obviamente, je leur écris. Et je téléphone au directeur, ok, pues directeur es masculino, pero no hay diferencia femenino y masculino. Je lui téléphone. Entonces, para ustedes el tip es de cuando se usa le y les en español. Este es español, ¿no? No es le, es le, les en español. Van a usar este y este. Pero voy a dar un tip. ¿Qué verbo se usa con COI? Son verbos de transmisión. Transmisión de informaciones o de objetos. Alors, por ejemplo, verbos de transmisión de informaciones, pues tienes el verbo parler más COI, el verbo decir, que es dire más COI, a quelqu'un, a alguien. Tienes el verbo téléphoner más COI, el verbo expliquer, pues transmitir informaciones, hein, expliquer a quelqu'un, aux élèves, por ejemplo, más COI. Alors, este para información y para objetos, donner, dar, más COI, offrir, ofrecer, más COI, prêter, más COI, etcétera, etcétera. Este es un tip para que cuando tienen verbo de transmisión así, de datos, información o de objetos, saben que normalmente hay un COI después aquí. Ok, y vamos a ver ejercicios. ¿Está bien? Ya entendieron la... Bonsoir, prof. Ah, merci beaucoup. Muchas gracias. ¿Han entendido la diferencia entre los directos? Ma grammaire française. Cuidado, es femenino, ma grammaire française. Pero muy bien, estoy muy contento de leer eso. Muchas gracias. Merci beaucoup. ¿C'est très clair? Super. Bah, si c'est très clair, si es muy claro, vamos a hacer ejercicio. Obviamente, el lugar es como el COD, hein, es antes. Très très bien. Oui. Alors, oui, je le comprends en conjugado, el verbo comprendre. Cuidado, se acaba con después de la R, ENDS. Oh, oui, j'ai compris. Voilà, en pasado mero. Je l'ai compris. Très, très bien. Parfait. Allez. Y reemplazo con COI. Y después, si tenemos tiempo, vamos a mezclar COD y COI.
otra vez, si dicen lo, la, los, las en español, pues es COD. Van a usar le, la, el apóstrofe, le. Et si dicen les, les, pues es en francés lui, leur. Alors aquí vamos a hacer COI sur lo y quizás después vamos a mezclar. Alors también preguntas con respuesta con pronombre. Allez, on va essayer un passé composé. Tu as téléphoné à tes grands-parents, tus abuelos, oui, je, Passé composé es como el presente, hein? Es antes, no es un verbo conjugado con infinitivo, este es participo, no es infinitivo, entonces no es entre los dos. Aquí voy a poner un futuro próximo para ver la diferencia. Tu vas prêter ta voiture a ton fils. Alors cuidado aquí, obviamente puede tener un COD y un COI. Ta voiture, ok, es que, entonces es COD, pero aquí lo que queremos reemplazar es a ton fils, a tu hijo. No, no presto mi carro. Pues mi hijo tiene 7 años, tengo tiempo. Ok. Tercera. Vous... Alors, cuidado aquí en futuro próximo para el ejercicio. Vous expliquez la leçon, también la leçon SCOD aux élèves, a los alumnos SCOI. Oui, je. A ver, espero sus respuestas, por favor. A ver. J'ai leur téléphoné. Non, porque cuidado es antes. Es antes del auxiliario. Entonces es antes del verbo avoir. No es entre los dos. No es como el futuro. No es cuando hay infinitivo que es entre los dos. Es antes del verbo avoir. Entonces, tu as téléphoné a tes grands-parents. Y también tienen que poner, obviamente lo asiste bien el conjugar avoir, pero he téléphoné grands-parents, COI, leur está aquí. Je leur he téléphoné. Y no hay concordancia porque no es un COD que está antes del auxiliario, es un COI. Entonces no hay concordancia con COI. Entonces, je leur he téléphoné. Très bien. Très bien. Leur sin S. Nunca hay S en leur. Cuidado, pueden confundir el pronombre indirecto leur con el pronombre posesivo leur, que es sus, por ejemplo, leurs enfants, sus hijos. Y aquí hay una S en posesivo. Pero en pronombre indirecto nunca hay S. ¿Ok? Siempre es así, leur sin S. Alors, tu vas prêter ta voiture a ton fils. Cuidado aquí porque es un futuro próximo. Alors, a ver, estoy curioso de sus respuestas aquí. Tu vas prêter ta voiture a ton fils. Non, je, con negación además. No complicamos las cosas. Excellent, Cristóbal. Excellent. Non, je ne vais pas lui prêter exactamente. Aquí es difícil porque se pone entre los dos. Y además hay la negación. La negación, je ne. Se pone la negación sobre el primer verbo. A ver. Pues pusiste bien, mais no me acuerdo. Sí, lo pusiste bien. Perfecto. Je ne vais pas lui
prete. Y si lo hago sin negación, es más fácil. Solo entre los dos, así. Oui, je vais lui prêter. Oui, je vais lui prêter la voiture. Ok, pero ya es suficiente. Sabemos de qué hablamos. Ok, cuidado con este. Y la tercera, pues regresamos a algo de más fácil. Bravo, hein? Bravo pour la réponse. Félicitations. Y la tercera. A ver, ¿quién me da su respuesta para la tercera? Ah, tú, Badio, has cambiado la frase con futuro. En lugar de futuro próximo, ha puesto un verbo modal querer. Pero es igual, tu respuesta está correcta. Je ne vais pas lui prêter. Pero prêter, cuidado, prêter no es un participo. Prêter es un verbo infinitivo, entonces ER. Oui, je leur expliqué la leçon. Je leur. Cuidado, tienes que conjugar expliquer con el sujeto es este. ¿Eh? Pero leur está bien. Muy bien, antes del verbo. Pero aquí expliquer se conjuga con vous, que es usted aquí. Pero aquí es yo. Entonces, un verbo del primer grupo, la terminación es e. Je leur explique la leçon. Et voilà pour le COI. Exactement, Paris, très très bien. Explique. Parfait. Allez, vamos a acabar con una. Ouais, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Los pronombres es un poquito la pesadilla de los alumnos. ¿Eh? Y no hemos visto y e en otros pronombres. Y es difícil porque tienes que hacer cuidado. El pronombre no es el sujeto de la frase. Tienes que ver el sujeto de la frase, que son los pronombres personales, que je, tu, nous, un nombre, Nathalie, etc. Pero lui, leur, son pronombres complementos. Entonces no tienen impacto a la conjugación del verbo. Sí, Marie, pues veremos y en pronto. Pero poco a poco, no se preocupen. El más importante ahorita es de entender la diferencia entre COD y COI y después el lugar y todo eso, pues poco a poco. A ver, vamos a hacer un ejercicio con los dos para ver si será más claro. Allez, ejercicio general. Voy a subrayar lo que tienen que cambiar. Exercice. No es a fuerza preguntas, es solo cambiar el complemento que es subrayado. Alors aquí tienen que cambiar a ses enfants, a sus hijos. Ella da dulces a sus hijos. Okay. Ok, nous lisons le journal tous les matins. Leemos el periódico todas las mañanas. Alors aquí va a ser la misma. Pero a la primera van a reemplazar el COD y a la segunda van a reemplazar al COI. Ok, y en última tu aimes
tu aimes le sport. Cambiar eso. 5 frases. A ver, espero sus respuestas. Por favor. Y después acabamos con este. Mañana quizá haré otro live. Un poquito más tarde, creo que a las 6:30. Y veremos qué voy a poner. ¿Cuál es el ejercicio? Es de reemplazar entonces no es contestar, reemplazar lo que está subrayado por un pronombre. Pronombre, elle donne des bonbons à l'heure. Alors, Paris, tiene que poner l'heure antes del verbo. Y ya tú puedes quitar la preposición a. Entonces, mira la respuesta de Cristóbal. Elle leur donne des bonbons. Es la correcta. Felicidades, Cristóbal. Elle leur donne des bonbons. Porque leur remplaza a ses enfants. Es antes del verbo. Y después se queda el COD así. Podemos ver después la doble pronominación pour remplacer los dos complementos, pero este sera mucho más tarde. Nous lisons le journal tous les matins. Nous lisons le journal tous les matins. Hay que cambiar le journal. ¿Qué es? ¿Un COD o un COI? Elle leur donne des bonbons. Très 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 bien. Allez, la segunda. Nous lisons le journal tous les matins. Leemos el periódico todas las mañanas. Parfait. Très très bien. CLGZM. Nous le lisons tous les matins. Es un COD, obviamente leemos que. Nous le lisons. Y este es un complemento de tiempo. Se queda así. Normal. Parfait. Nous le lisons tous les matins. Très très bien. Allez, la tercera y la cuarta es la misma, pero primera cambiar el COD y después cambiar el COI. Tu le prêtes à ton frère. Bravo Paris. Bravo. Cambiamos el COD masculino. Tu le prêtes à ton frère. Génial. Y cuando cambiamos el COI, ¿cómo será? Très très bien, hein? Très très bien. Tu le prêtes à ton frère. Bravo Paris. Bravo CL. Bravo, bravo, bravo. Et el COI, tu lui prêtes le livre ou tu lui prêtes ton livre, Cristóbal. No hay que cambiar hein? Pero muy bien. Tu lui prête ton livre. Ok, no sé cambiar este complemento, pero muy bien. Bravo. Y la última, a ver. Bravo, bravo les amis. Hop. Et la última, comment sera? Tu aimes le sport. Bravo Paris, vous n'êtes pas tombé dans le piège. No cayeron en la trampa, obviamente verbo de gusto con actividades. Tu aimes ça? ¿Te gusta eso? Con se dit, sí.
Je suis content. Très très bien. Beau travail. Muy bien trabajo. Muy buen trabajo. Très 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 bien les amis. Ok, voilà l'exercice COD, COI. Perfecto. Bravo, bravo. Pues ya. Veremos los otros pronombres y en. Veremos la doble pronominalización. Significa mezclar los COD, COI o COD, I et en. Por ejemplo, je. Podemos decir, en lugar de decir tu le prêtes à ton frère ou tu lui prêtes ton livre, podemos decir doble pronominalización, cambia los dos, tu le lui prêtes. COD, COI. Se llama la doble pronominalización, que existe en español, obviamente, pero se verá mucho más tarde, después de ver I, en, y mañana creo que veremos otra cosa que los pronombres. Bravo, bravo a tous. A ver si tienen preguntas, solo 5 minutos si tienen preguntas, y después me voy a acabar el live. Alors, como he dicho, es más el jueves, viernes, a veces el miércoles, más o menos a las 6 o 6:30 de la tarde, horario de Chihuahua. ¿Ok? Por ejemplo, aquí son las 6:49 en Chihuahua. Ahorita. Entonces, como 2 o 3. ¿A quelle heure est ton cours? Très bien, en français. Mon cours est à 18h ou 18h30. Le jeudi, vendredi, mercredi. No hago 3 live por semana, es más 2 por semana que 3. Pero son estos días. Voilà, très très bien. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Merci pour les likes. Merci pour les réponses. Muchas gracias por sus respuestas. Y de hacer eso, pues. Ouais. Je peux l'écrire moi? Mais l'horario? Live. Alors, mercredi, ouais, puede ser. Jeudi, vendredi. ¿A qué hora? Pues, más o menos 18h o 18h30. Porque a veces tengo clase hasta las 6:30. Horario de Chihuahua. Significa que es 1 hora menos que México DF, por ejemplo. De rien, voilà. Merci à vous les amis. Bravo de regarder des lives de français. Felicidades para ver lives TikTok de français. Son clases, es un poquito, no es divertido, pero creo que también es útil. Et merci beaucoup. Alors, quizá hasta mañana, peut-être à demain. Merci à vous. Et je vais couper. Donc, au revoir à tous. Au revoir et merci. De toute façon, voy a poner 10 minutos en el TikTok. Y para lo que han venido después. Merci à vous, merci. Después también todo completo en mi canal YouTube, Clases Francés Chihuahua. Mi canal YouTube, ok. Clases Francés Chihuahua. Pongo las rediffusions completas. Así si han llegado tarde, pueden ver. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.